Bienvenidos a este espacio Estudiando en Casa. Vamos a ver en esta oportunidad un tema muy importante sobre la mecánica y más específicamente sobre la cinemática. Aquí tenemos un esquema, un organizador visual donde podemos ver que la mecánica tiene tres ramas. La mecánica se encarga de estudiar al movimiento de todos los cuerpos y esta a su vez tiene cinemática, dinámica, estática. La cinemática estudia a todos los cuerpos sin considerar las causas que lo producen. En cambio, en dinámica también estudia el movimiento, pero considerando las causas que lo producen. Estática estudia el equilibrio de los cuerpos. Como vemos en este esquema, cinemática viene de la palabra cinema y cinema significa movimiento. Por eso aquí en estas figuras diferentes estamos observando la gran variedad de movimientos, desde cuerpos macroscópicos hasta cuerpos microscópicos. Estamos observando que no solamente hay movimiento a nuestro alrededor, sino también, por ejemplo, aquí en el sistema planetario solar, más específicamente, por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol. Tenemos aquí lo que significa que es cinemática. Cinemática es parte de la mecánica y se encarga de estudiar al movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. También tenemos el movimiento mecánico. Ya que cinemática estudia el movimiento, vamos a hablar de lo que es movimiento mecánico. El movimiento mecánico se encarga de estudiar todos los movimientos de un cuerpo, en este caso el móvil, ¿no? En cada instante de su tiempo con respecto a un sistema de referencia. Aquí tenemos, por ejemplo, el sistema de referencia en este eje de coordenadas sería este punto donde estamos indicando. Este sería el sistema de referencia. Más adelante vamos a explicar exactamente las formas del sistema de referencia. Tenemos, por ejemplo, aquí el sistema de referencia, es donde en forma real o imaginaria se sitúa un observador para analizar el fenómeno del movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos del sistema de referencia, el sistema de referencia absoluto y el sistema de referencia relativo. El sistema de referencia absoluto es aquel que considera un sistema fijo de referencia y aquí estamos indicando, en este caso en el eje de coordenadas, en este punto donde nacen el eje X y el eje Y, se sitúa, ¿no?, el observador que va a analizar el fenómeno del movimiento. Cosa que no ocurre en este sistema de referencia relativo. Aquí el observador está en movimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, el punto A y acá tenemos el punto B, o este sería el punto A y a su vez este sería el punto B, pero el observador está en movimiento. Aquí estamos observando que el observador está fijo. Tenemos los elementos del movimiento mecánico. Para que se realice un movimiento necesitamos el móvil. ¿Y qué es el móvil? Es el cuerpo que realiza el movimiento mecánico. La trayectoria. ¿Qué es trayectoria? La trayectoria es el lugar que describe el móvil al desplazarse de un punto hasta otro. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el punto A, acá tenemos el punto B. Aquí tenemos que este móvil está describiendo una determinada trayectoria. Igual, acá tenemos, por ejemplo, punto A, punto B, y la trayectoria sería todo lo que estoy indicando, ¿no? Está describiendo el recorrido. Acá también tenemos otra figura donde sería esto, punto A, donde está este automóvil, hasta este domicilio sería punto B, y la trayectoria, trayectoria sería todo este recorrido. Así es. Ahora, la trayectoria también se mide en metros. Tenemos el desplazamiento. El desplazamiento es aquel vector que cambia de posición del punto A hacia el punto B. Entonces, todo esto sería el desplazamiento, que también se expresa en metros. Tenemos la distancia entre punto A
y el punto B sería el espacio recorrido por el móvil. La distancia acá, miren aquí, punto A, punto B, esta distancia sería el espacio recorrido por el móvil, este móvil va a desplazarse de un punto hacia otro punto en un tiempo determinado. Las características de todo movimiento siempre es el espacio, el tiempo, la velocidad y la aceleración, que consiste en el cambio de la velocidad. Tenemos, por ejemplo, el movimiento se va clasificando de dos formas. El movimiento, por ejemplo, puede clasificarse de acuerdo a su trayectoria, como también de acuerdo a su rapidez. El movimiento, de acuerdo a su trayectoria, puede ser un movimiento rectilíneo o puede ser un movimiento curvilíneo. A su vez, este movimiento curvilíneo puede tener tres formas: movimiento curvilíneo circular, movimiento parabólico, movimiento elíptico. Cuando el movimiento se clasifica por su rapidez, tenemos un movimiento uniforme y un movimiento variado. Más adelante vamos a... Aquí tenemos entonces el movimiento por su trayectoria. La primera forma sería el movimiento rectilíneo, cuando su trayectoria, miren ustedes aquí, es una línea recta. Aquí está el móvil, ¿no? Y su trayectoria es una línea recta. Tenemos otra forma de movimiento de acuerdo a su trayectoria, el movimiento curvilíneo. La trayectoria es una línea curva, por ejemplo, en el caso del movimiento circular, todo esto sería el movimiento circular, es una línea curva, o el movimiento parabólico que estamos indicando aquí, o también el movimiento elíptico, cuando su trayectoria es una elipse. Y cuando es parabólico, cuando su trayectoria es una parábola, y cuando es un circular, cuando su trayectoria es una circunferencia. A su vez, tenemos el movimiento por su rapidez, puede ser movimiento rectilíneo, cuando el módulo de su velocidad permanece constante. Por ejemplo, aquí este móvil puede tener 5 metros por segundo, en el siguiente punto 5 metros por segundo y en el punto final sería 5 metros por segundo. Su velocidad permanece constante, no cambia. Aquí tenemos otro tipo de movimiento de acuerdo a su rapidez, se llama movimiento rectilíneo variado. Movimiento rectilíneo variado es cuando el módulo de la velocidad varía con respecto al tiempo. Por ejemplo, aquí este móvil en un primer punto podría tener 2 metros por segundo. En un segundo punto puede tener 8 metros por segundo. Y en otro tercer punto tiene 4 metros por segundo. Ese es un ejemplo. Como estamos viendo, en cada punto la velocidad va variando. El movimiento mecánico se expresa en la vida cotidiana de diversas formas, por ejemplo, a través de los cuerpos macroscópicos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el sistema planetario solar, acá tenemos, por ejemplo, un juego mecánico, y en realidad, nuestra célula, nuestro cuerpo, nosotros estamos en constante movimiento, la materia está en constante movimiento. También podemos hablar de un movimiento microscópico, cuando los cuerpos, en el interior de los cuerpos se realizan una gran cantidad y diversas formas de movimiento. En el caso del átomo, por ejemplo, en el caso del átomo están en movimiento los protones, los electrones. Acá tenemos, por ejemplo, la célula sanguínea, más específicamente la sangre, y acá tenemos la célula sanguínea que está en constante movimiento. Así, todo en nuestra vida cotidiana está en movimiento. Los artefactos como la licuadora, como la lavadora, la ventiladora, todo está en movimiento.